world's leading purpose-driven, digitally enabled, science-based activator, helping the world's leading organizations arrive at new models of value. All under one roof. Anthesis. Arrive at sustainable performance. Buenas tardes o buenos días, según desde donde nos estén siguiendo. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar relacionado con la Directiva Europea de Reporting en Sostenibilidad, en el cual nos vamos a centrar en el análisis de doble materialidad. Me presento, soy Margot Costa, responsable directora de la Solución de Sostenibilidad Corporativa, y hoy nos acompañan Gemma Sánchez-Danés y Frank Leadership Team, y Tatiana García, responsable de proyectos de sostenibilidad corporativa en Anthesis. Bienvenida a las dos y gracias por acompañarnos. Hola, ¿nos oís? Sí, perfecto. Pues si os parece, empezamos. La sesión tiene una duración de unos 45 minutos, la cual será grabada. Se desarrollará en las siguientes fases. Primero hacemos esta breve introducción, seguidamente directamente hablaremos y nos centraremos en la doble materialidad y seguidamente revisaremos recomendaciones a tener en cuenta a la hora de prepararnos para este proceso. Si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer llegar a través del chat y las responderemos al final del webinar. Pues sin más preámbulos, empecemos. Como todos sabemos, la Directiva de Sostenibilidad obliga a muchas organizaciones a reportar su gestión en materia de sostenibilidad de forma periódica, de carácter anual. Para ello es muy relevante toda esta información a la hora de tomar decisiones y para sus grupos de interés entender cómo están gestionando estos distintos ámbitos de la sostenibilidad estas organizaciones. Pero ¿por dónde debemos empezar? ¿No? ¿Qué nos marca esta directiva? Pues empezar por un análisis de doble materialidad. En el proceso de elaboración de este análisis o de conocer la directiva nos surgen dudas, aparecen muchos conceptos, SRD siglas, SRS o las NEIs, IFRAC, que es el grupo de trabajo, la doble materialidad, que es lo que nos centramos en este webinar, qué son los giros, riesgos o oportunidades, ¿no? Y también la cadena de valor. ¿No? Para resolver todo el proceso de cómo elaborar la doble materialidad y resolver también estos conceptos clave, nos acompaña Gemma. Gemma, ¿nos podrías ayudar a entender cómo llevar a cabo este proceso, qué novedades ha habido y resolver, ¿no? Y entender muy bien los conceptos clave? Hola, buenas tardes. Gracias, Margot, y gracias por tenernos aquí hoy con ustedes. Si podríamos ya quizás entrar en la presentación, explicar primeramente nuestro disclaimer, que las opiniones que hoy se están presentando aquí, que yo misma haré, pues son las mías particulares, que tenemos un proceso de due governance, de gobernanza en el IFRAC y que además ahora tenemos una plataforma de cuestiones donde pueden mandarnos preguntas que tengan y nosotros las contestamos. Por lo tanto, esto es un caveat que siempre decimos de antemano. Y ahora sí, ya podríamos quizás pasar a las guías de implementación exactamente, que son estos documentos que no solo la doble materialidad es lo único que vemos, sino también tenemos otro de la cadena de valor y otro de puntos de información, de data points, que vamos a ver a continuación, que son una serie de documentos que se han preparado, que no son adoptados por la Comisión Europea, se llaman non-authoritative en inglés, porque al final lo que están intentando hacer es crear este ecosistema de prácticas de mercado donde hay una comparabilidad entre el reporting de todas las compañías y viendo que los primeros pilares, los más fundamentales cuando se empieza con el reporting de sostenibilidad es este ejercicio de doble materialidad, tal y como decía Margot, y la inclusión de la cadena de valor de las mismas, de las compañías, pues ahí es donde hemos empezado. Por lo tanto, es un documento que no está adoptado, que está ayudando a la implementación y esto sigue la visión que también se nos ha marcado desde la Comisión con el mandato de realizar una serie de actividades de implementación. Antes les comentaba esta plataforma de Questions and Answers, que de hecho está teniendo mucho éxito desde que empezamos el 24 de octubre. Ya hemos recibido más de 360 preguntas. Hemos emitido ya 2 bloques de preguntas, de clarificaciones, que además el ICAC ha traducido al castellano. Por lo tanto, ustedes pueden ver, de hecho, en castellano y no en inglés. Y también decir, como vamos a ver también en la siguiente página,
que cuando nosotros estamos preparando guías de implementación, estamos hablando de un periodo de consulta pública. Por lo tanto, si vamos a la siguiente, a la página 5, lo que vamos a ver es que estos documentos son unos documentos que, de hecho, nosotros emitimos a la sociedad, al mercado. Tenemos una serie de comentarios que recibimos para el primer paquete de guías de implementación, que es la IG 1, 2 y 3. El periodo fue desde el 22 de diciembre hasta el 2 de febrero. Hemos recibido más de 1.400 comentarios de más de 100 personas que, de hecho, nos han pasado comentarios y lo estamos analizando actualmente. Y aquí lo que pueden ver es un poco lo que estamos intentando hacer con estas guías. O sea, lo que no podemos hacer, y esto es un límite que tenemos en todos los casos, es que no podemos pedir más requisitos, más información de la que se están ya incluidas en las normas ya adoptadas por la Comisión, en el Set 1 que decimos. Y lo que podemos hacer es dar ilustraciones. Es decir, en el caso de la materialidad, y lo vamos a ver en breve, pues hay un proceso de materialidad tipo que se puede utilizar, pero no es el único que pueden utilizar las compañías. Lo mismo pasa con Value Chain, y luego el tercer punto, que es el IG3, es un Excel donde se puede bajar desde la página del IFRAC y va a ser muy útil, y esto es lo que nos están diciendo, para este ejercicio de gap analysis, ¿no? Para ver dónde hay los data collection, ¿no? Los gaps en la colección de información y de datos. Por lo tanto, son unos 3 documentos que van en paquete y que pueden ser muy útiles. Entramos ya quizás en la guía de implementación número 1, que es la de materialidad. Y lo que vamos a ver aquí es los principios básicos, ¿no? Y vamos a hacerlo de forma un poco resumida para tener también tiempo para preguntas después. El objetivo de esta guía es básicamente explicar qué proceso tiene que seguir la compañía para realizar el análisis de materialidad. Porque al final del día, y esto es muy importante, tal como está pasando con el marco financiero de reporting, la información que se incluye en la parte de sostenibilidad, en la memoria, porque al final ahora mismo no va a ser un documento aparte, sino que va a estar en la memoria, pues es información material, es información material de sostenibilidad. Y este es el objetivo de esta guía de materialidad, ayudar a las compañías a identificar esta información de sostenibilidad que debe ser desglosada en la memoria. La estructura de la guía es bastante simple, tiene 2 partes. Por una parte, tenemos los conceptos un poco más desarrollados con ejemplos de lo que estamos viendo en ISRS 1 y ISRS 2, la NAIS 1 y NAIS 2 en castellano. Y luego tenemos un total de 25 preguntas frecuentes, donde intentamos de forma muy breve explicar el ángulo de cómo se tienen que entender estos conceptos. En la siguiente slide me gustaría, quizás antes de entrar en la guía per se, hacer un poco de visión general de los conceptos más claros y más importantes, ¿no? Porque al final lo que está haciendo un ejercicio de materialidad es identificar, ¿no?, los impactos, riesgos y oportunidades que son materiales. Y en el caso de la CSRD, de la Directiva de Sostenibilidad, se aplica el concepto de doble materialidad. Y esto no es un concepto básico, no quiere decir que solo se deben desglosar los impactos o riesgos y oportunidades que son al mismo tiempo materiales por las 2 bandas, sino que se deben desglosar pues, los impactos materiales, por un lado, los riesgos y oportunidades materiales, por otro, y puede ser que en algún caso, o en la mayoría de los casos, a veces decimos, con un horizonte temporal que no es el mismo, un impacto vaya a desarrollarse como un riesgo o una oportunidad financiera material. Por lo tanto, aquí para hacer un poco de resumen de estos 2 conceptos, vemos que en el caso de los impactos, estos impactos, para identificarlos, nosotros decimos en la guía, y también esto es lo que pone en el acto delegado, pues se tienen que mirar las actividades de la compañía, los sectores, las cadenas de valor, las geografías donde opera, también mirar pues, una serie de otras fuentes que pueden ser, por ejemplo, análisis científicos, en el caso de clima, por ejemplo, o temas medioambientales, esto es muy importante. En el caso de temas sociales y derechos humanos, pues los procesos de due diligence que algunas compañías ya están realizando, pues también puede ser un input. Y al final, el criterio objetivo y los umbrales que tiene que determinar la compañía, pues en el caso de impacto, y esto nos viene ya de la literatura, no es un tema
que se haya creado por parte de IFRAC, pues van a depender de la severidad, que esto es escala, alcance y carácter irremediable. Para los negativos, para los positivos solo es escala y también alcance. Y para los potenciales, pues aquí se integra el elemento de probabilidad. Negativos y positivos pueden ser estos impactos. En el caso de riesgos y oportunidades, aquí quizás recalcar la noción que los riesgos y las oportunidades son la fuente de los impactos financieros, por tanto, un riesgo al final conllevará un efecto financiero, una oportunidad conllevará un efecto financiero. Para identificar todos estos riesgos y oportunidades, pues decimos en un primer lugar empezar por los impactos. Quizás algunos de estos impactos materiales o no materiales pueden desarrollarse como un riesgo oportunidad material. En segundo lugar, las dependencias. Aquí hablamos de las dependencias del capital natural, del capital humano, del capital relacional. Aquí el modelo de los 5 capitales ayuda. Y en tercer lugar, tenemos otros tipos de fuente, ¿no? Y aquí hablamos de cambios legislativos, riesgos sistémicos, ¿no? Y aquí vamos a ver más desarrollo en esta parte, en el tercer punto, en un futuro. En el caso del criterio, ¿no?, que se tiene que desarrollar para la parte de la materialidad financiera, pues aquí tenemos la magnitud, que esto es un tema totalmente monetizable, ¿no? Tiene una traducción monetaria, la probabilidad y también la naturaleza, ¿no? La naturaleza de estos riesgos y oportunidades. Puede haber un riesgo reputacional, puede haber otros tipos de riesgo, por lo tanto, esto se tiene que tener en cuenta. En la siguiente página, aquí hay otro concepto que es bastante relevante y que en la guía hemos hecho bastante hincapié, y es que al final la materialidad tiene 2 capas. La primera capa es identificar esos temas que son materiales, ¿no? Pues en el caso de social, pues uno puede ser, ¿no?, trabajo infantil o explotación infantil. Y en segundo lugar es determinar cuánta información se debe desglosar respecto a este tema, ¿no? O sea, por un lado tenemos, pues, identificar, pues, si clima es material o no, y en el segundo caso es si clima es material, hasta qué nivel de granularidad, cuánta información se debe proporcionar de este tema. El criterio para determinar si la información es material o no está escrito en el NEIS 1, el párrafo 31, y se basa en la significatividad que tiene la información y también la decision usefulness, ¿no?, de los usuarios de la información. En el caso de la materialidad financiera, estos van a ser básicamente los inversores, ¿no?, quienes van a tomar las decisiones de si comprar, vender o no hacer nada con las acciones que tienen. En el caso de materialidad de impacto, estos usuarios son más grandes y aquí hay la diferencia que tenemos contra otros marcos, donde sí que es cierto que la materialidad de impacto está alineada con GRI, la materialidad financiera con el ISSB, pero ninguno de los dos cubre los 2 ángulos. Pero nosotros sí que es cierto que estamos cubriendo los 2 ángulos como doble materialidad. Vistos ya estos conceptos básicos, ya nos vamos a adentrar un poco más en cómo sería un proceso de materialidad tipo. Y aquí no hemos reinventado la rueda. Lo que vemos es que al final nosotros en el acto delegado hemos definido estos pasos A, B y C. Y lo que hemos hecho aquí en esta guía es, de hecho, desarrollarlos un poco más, ¿no? Decir cuáles son los subelementos, ¿no?, que tienen que incluir estos 3 pasos. En primer lugar es entender el contexto. En segundo lugar es identificar los impactos actuales, potenciales y los riesgos y oportunidades. Y el tercer paso, que es el C, es, de hecho, de esta lista tan larga que yo puedo tener de impactos, riesgos, oportunidades, buscar una metodología, un criterio objetivo y unos umbrales para decir, de estos 100, pues me estoy quedando con 30, ¿no? Y esto es lo que explicamos aquí en el proceso de materialidad. Y luego la última pata es la de reporting. Sí que es cierto que es un cambio bastante significativo si pensamos, por ejemplo, con lo que se está pasando actualmente con la parte financiera, ¿no? Cuando uno hace reporting financiero, este ejercicio de materialidad es implícito. En el caso de sostenibilidad es explícito. Y también es cierto que la CSRD, pues, ha puesto una obligatoriedad también a los auditores, los verificadores de la información de sostenibilidad, que tienen que revisar este proceso de materialidad. Por lo tanto, hay un aumento de requisitos en cuanto a este proceso de materialidad, unos elementos que debe incluir este proceso, que son los que tenemos en el IRO 1 y 2,
y también el hecho de que va a ser desglosado y público en la memoria. Pero sí que reconocemos aquí 3 puntos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí a la derecha. 1, que no hay un proceso que funcione para todas las compañías. 2, que no todas las compañías empiecen en el mismo punto. Hay compañías que pueden haber ya realizado desgloses según GRI, hay compañías que quizás tienen un Enterprise Risk Management interno o Due Diligence. Por lo tanto, aquí sabemos que hay compañías que van a empezar con lo que ya está construido y otras que van a empezar de cero. En cualquier caso, el tercer punto es relevante. Nosotros tenemos en la primera norma NACE, en la Application Requirement 16, un inventario de los temas de sostenibilidad. Estos son los temas que se cubren en los tópicos. Por lo tanto si empiezas de cero como si ya tienes un sistema algo más maduro, siempre decimos que se debe verificar que se están cubriendo todo el universo, todos los puntos del inventario de sostenibilidad que tenemos en el acto delegado. Y quizás ahora sí que vamos a centrarnos en algunos temas, quizás no todos, de los que hemos hecho también algo de énfasis en la guía. Son temas que nos han ido preguntando, lo vemos en las conferencias que tendremos, en los outreach events, también en la plataforma de preguntas y respuestas. Y por eso tenemos secciones específicas y además también tenemos preguntas frecuentes que están hablando de estos temas, ¿no? Hemos hablado de la materia de impacto, la relevancia que tiene estos thresholds, estos umbrales, ¿no? Que uno tiene que decidir, que en cada compañía quizás son distintos, y el hecho que en los casos donde haya due diligence interno, ¿no? De las compañías, pues ahí también hay una fuente de conocimiento. En el caso de materialidad financiera, creo que esto quizás para las compañías es algo que resulta un poco más fácil de interpretar. No creo que, y es mi opinión personal esta, que aplicarla sea tan fácil. Hay también sus temas, ¿no? Para entender cómo se pueden cuantificar estos efectos financieros, ¿no? Al final, porque la misma moneda para comparar un riesgo y una oportunidad entre una filial y otra es la monetización, ¿no? Y hablamos de una misma unidad de cuenta que es la monetaria, por lo tanto más fácil. El hecho de que juicio pues, se tiene que utilizar y que lo que no hace esta guía es quitar este juicio, sino que de hecho resalta dónde puede haber este juicio y cómo se tiene que documentar. Y luego uno de los temas que quizás voy a comentar ahora y luego pasamos a la siguiente página es la frecuencia del análisis de materialidad. Y aquí hemos recibido muchas preguntas, tenemos una en la guía y al final uno tiene que entender que el reporting de sostenibilidad es anual, por lo tanto el análisis de materialidad debe adecuarse a esa frecuencia. Una de las preguntas es, ¿debo empezar de cero y hacer este análisis de materialidad cada año o puedo hacerlo cada 2 o 3 años? Bueno, quizás sí, pero siempre y cuando los hechos y las circunstancias, ¿no? que decimos en reporting no hayan cambiado. Por lo tanto, si, por ejemplo, ha habido un cambio de M&A, ¿no? De actividad de M&A, hay un cambio de proveedor y entras en una nueva geografía donde hay unos temas muy concretos de la cadena de valor de esta geografía, pues estos son temas muy importantes, ¿no? Un cambio de legislación. Por lo tanto, de manera anual, como mínimo, se tiene que hacer un análisis para ver que no haya ningún hecho o circunstancias que haya cambiado. Y en la próxima página lo que vamos a ver es que los otros temas que estamos haciendo bastante hincapié, pues es el tema de el stakeholder engagement, ¿no? De la parte de impacto de materialidad que viene de la diligencia de vida, donde aquí sí que es verdad que se prima y se da importancia a esta relación, ¿no? Con los grupos de interés, en tener esta conexión, en entender cuáles son sus visiones, pero al mismo tiempo, y esto lo dice el punto 7, no podemos descartar la evidencia científica, ¿no? En algunos casos, como son los medioambientales, donde, por ejemplo, los grupos de interés de la natura quizás pues, no puedan existir, esta evidencia científica, estos informes y análisis, pues van a ser, de hecho, la primera fuente. Y en el caso de temas sociales o de derechos humanos, también es cierto que tenemos organizaciones, ¿no? Como las Naciones Unidas, donde hay una serie de informes que también pueden dar esta información que decimos en la guía de materialidad tiene que ser objetiva y soportable. El otro tema que quizás voy a subrayar ahora es el tema de los impactos medioambientales. Deben ser
brutos o netos, y aquí lo que hemos hecho es una pregunta para explicar que aquí el foco es para los impactos potenciales, porque los que han pasado ya han pasado, y damos cómo se debe aplicar las acciones de mitigación cuando se realiza la materialidad. Y quizá ya iría, Margo, a la última página donde hay los próximos pasos. Y aquí lo que estamos haciendo ahora, y esta semana hemos tenido 2 sesiones, una con nuestro board, consejo, y con nuestro equipo técnico, el TEC, ayer y esta mañana, donde hemos explicado pues todo el feedback y comentarios que hemos recibido. Hemos realizado un resumen ejecutivo de los puntos más críticos, los que son conceptuales, los que son clarificaciones, y ya tenemos una dirección estratégica para proceder. Por lo tanto, vamos a estar ocupados hasta mayo, vamos a tener las aprobaciones en el board y en el TEC, que es nuestro proceso en el IFRAC, y esperamos hacer ya la emisión de la versión final de estas guías en mayo-junio de este año. Perfecto, muchas gracias, Gemma. Bueno, muchas gracias primero por explicarnos también el proceso, por aclarar también dudas de conceptos que sabemos que nos estamos encontrando. Y en relación a la última guía que ya se publicará definitivamente en mayo-junio, ¿prevés que haya muchos cambios? A ver, las discusiones que hemos tenido con el board, ¿no?, ayer y esta mañana no van en esta dirección. O sea, van a ser más temas de clarificaciones, alguna percepción para concretar el lenguaje, pero no estamos visualizando cambios significativos, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Pues ahora, si os parece, pues seguimos, Tatiana, y nos gustaría también, ¿no?, que nos comentaras, visto todo lo que nos ha explicado Gemma, procedimientos que tener en cuenta y las fases de proyecto, ¿no?, qué recomendaciones podemos dar a las distintas organizaciones que ya se han iniciado en este proceso o que van a iniciarse actualmente. Vale. Hola, muchísimas gracias a todos. Gemma, espectacular tu explicación. Yo creo que, como decía Margot, nos has aclarado varios conceptos o dudas, sobre todo que sabemos que no solamente desde Antesis tenemos, sino que muchos de nuestros clientes nos han trasladado, así que agradecerte por ello. Para recomendarles o para cositas que tenemos que tener en cuenta de cara a cómo elaborar ese proceso de la doble materialidad. Y Gemma decía, todas las organizaciones son únicas, o sea, no podemos aplicar exactamente el mismo procedimiento, el mismo proceso a todas, porque las particularidades y lo que tienen y el avance y el nivel de madurez de cada una de ustedes pues va a ser diferente. Pero sí que hay cosas que tienen que coincidir, y la primera es tener muy claro la gobernanza de quiénes son los que tienen que estar en este proceso. Y miren que nos están hablando, nos están pidiendo que anualmente tendríamos que hacer una revisión, no va a ser una doble materialidad como si no se hubiese hecho, pero al menos estar pendiente de eso. Entonces, definir quién dentro de la organización será el responsable, el departamento, las áreas funcionales, incluso la persona que tiene que estar a cargo de liderar este proceso. Y yo creo que una de las ventajas de este nuevo enfoque que nos propone IFRAC con la doble materialidad y con la guía es sí que es necesario involucrar en ese equipo de personas de la doble materialidad a los departamentos de finanzas y riesgos, que era una conversación que usualmente no se daba cuando hablábamos de materialidad. O sea, los que teníamos foco de materialidad e impacto siguiendo a GRA, eran muy las personas de sostenibilidad, de medio ambiente, tal vez de personas, pero no era una conversación que siempre estuviéramos en la mesa con las personas de finanzas y riesgos. Y este enfoque de la materialidad financiera, de conocer cuáles son esos riesgos y las oportunidades y cuál es la posible causa en los efectos financieros de esos riesgos y oportunidades, necesita personas con ese nivel de experticia y ese nivel de conocimiento. Entonces, es importante que cuando esto dentro de las organizaciones empiecen a revisar qué lo van a hacer, saber que es importante subir a bordo a este equipo que tradicionalmente no estaba con la mirada de finanzas y riesgos. Pusimos en el centro la cadena de valor porque realmente es el punto de partida. Y aquí, en los ejercicios que hemos estado haciendo hasta ahora, sabemos que está siendo un gran reto que las organizaciones puedan entender la cadena de valor y que saber que ese aguas arriba y aguas abajo, que es una traducción en español, ya lo habíamos hablado, no es solamente responsable de la organización, pero que tenemos que por lo menos estar conscientes de esos riesgos que pueden estar apareciendo, oportunidades, cuando yo involucro esa mirada de la cadena de valor. Entonces, una definición de una cadena de valor que sea sólida, que sea lo suficientemente amplia, yo creo que es clave para poder tener unos buenos resultados en una doble materialidad. Y ahí también necesitan no solamente quedarse con
Muchas veces con los mapas de procesos, las personas por lo general piensan como, ah, bueno, yo tengo mi mapa de procesos, esta es la cadena de valor, y no es de verdad qué está pasando y todo lo que está sucediendo en el mundo para poder que mi producto, mi servicio se ponga o esté en el mercado, y todo lo que sucede una vez yo pongo esto en el mercado. El foco de riesgos y oportunidades, que ya Gemma también lo decía, no solamente estamos hablando de impactos, y ahí tengo una pregunta más adelante para hacerte en este aspecto. Y algo importante es, esto pareciese mucho, pero realmente en función de la trayectoria que tiene la organización, hay muchos documentos, hay muchos procesos que ya podemos aprovechar para el ejercicio de la doble materialidad. Si se ha hecho un ejercicio de riesgos o tienen un ejercicio de riesgos de cambios climáticos, si tienen un TCFD, si tienen un proceso de debida diligencia, si tienen una buena consulta hecha a grupos de interés, si tienen mecanismos de consulta periódicos o que son ongoing con los stakeholders, esto es información que se puede aprovechar y que se tiene que tener en cuenta al momento de hacer esa doble materialidad. Entonces es conocer toda esa organización y saber que hay cosas que ustedes ya han hecho con seguridad que van a servir como insumo para este proceso de la doble materialidad. Y como cronograma, pues yo sé que tienen muchas cosas y si están aquí es porque saben que con la puesta en marcha o la implementación ya de la CSRD, nos están hablando de taxonomía, del análisis GAP, de la doble materialidad, pero sí que hay que tener un cronograma claro, porque esto implica no solamente tal vez recursos financieros de la organización, pero recursos de las personas. O sea, que las personas que son parte de la organización tengan claro que hay que hacer una hoja de ruta en donde puedan ir abordando esto. Y el punto de partida es la doble materialidad. O sea, no hacer un gap, ojalá no hacer un gap antes de tener una doble materialidad. Ojalá que este sea entonces el primer paso que ustedes estén dando para poder prepararse de cara a lo que viene con la CSRD. Si les Muy parece, bien. entonces, dale, Margot. No, muchas gracias, Tatiana, porque yo creo que lo has explicado muy claro y una parte clave es prepararse con tiempo para tener un buen hábito a la hora también de hacer los ejercicios y luego poder prepararse para el reporting. Pues si les parece, vamos entrando preguntas que nos van llegando para tener tiempo a resolverlas, porque quizás algunas serán más rápidas, otras más lentas. Si nos pueden hacer llegar más preguntas a través del chat y te lanzamos, Gemma, la primera pregunta, no duda, que nos pregunta, en el caso de empresas con varias sociedades, unidades de negocio, marcas, la doble materialidad y el reporting, según la CSRD, ¿se puede hacer solo a nivel corporativo o también hay que hacerlo a nivel individual para las distintas sociedades? La directiva explica que al final, como grupo, la obligación es de la cabecera del grupo, ¿no? La entidad que consolida. Sí que es cierto que en algunos casos hay más homogeneidad en el grupo y hay más, o puede haber más heterogeneidad. Nosotros explicamos que en el caso de un grupo, en una de las preguntas frecuentes se puede hacer un análisis top-down o bottom-up, ¿vale? Personalmente pienso que el punto medio es cuando tienes un híbrido, ¿no? Porque al final, ¿no? Desde grupo no puedes entender las particularidades de las subsidiarias locales y al mismo tiempo las subsidiarias locales quizás no tienen el mismo concepto de armonización, ¿no? De ese threshold que es tan necesario. Por lo tanto, es una combinación, no es un requisito legal presentar un estado de sostenibilidad para las subsidiarias. Hay lo que se llama una exención del grupo, siempre y cuando sean las mismas actividades, ¿no? Y esto viene de la CSRD, también es algo similar que hemos visto en la EINF, ¿no? En España, pero sí que es verdad que el input de las distintas filiales cuando están en otras geografías, otras cadenas de valor, es muy importante. Pero la obligación es de la cabecera del grupo siempre que no se pueda siempre que se pueda aplicar, perdón, la subsidiary exemption. Perfecto, muchas gracias, Gemma. Otra pregunta que nos llega es ¿a partir de qué fecha es obligatorio incluir la doble materialidad en las memorias? Las NEIs son efectivas a partir de 2024. Aquí el ICAC las está transponiendo en el marco español. Las primeras compañías que entran en la NEIS son las que ya están en el EINF, ¿vale? Y en el momento que entre la transposición de las NEIS y de la CSRD, pues las compañías que entren en el primer año pues van a hacer la doble materialidad. Es decir, hacer NEIS implica hacer doble materialidad. Perfecto, muchas gracias. Perdona, Tatiana.
No, una de las preguntas que con frecuencia nos hacen es, ¿tenemos que mover a que ese análisis de materialidad financiera, solo hablando del financiero, vaya a ser monetizable y cuantificable? Es decir, si a mí me parece un riesgo que es material, tendría que eventualmente decir ese riesgo va a asumir o presumir un riesgo de tantos millones o cientos de euros a la organización que está reportando. ¿Esto se espera y más o menos para cuándo se espera esto? Si se espera. O sea, no, es una buena pregunta. Cuando se hace el análisis de materialidad financiera, ¿no? Al final estamos hablando de riesgos y oportunidades, pero un riesgo o una oportunidad no se puede comparar, es decir, necesitas el impacto monetario, ¿no? El efecto financiero. Por lo tanto, cuando se hace la materialidad financiera, lo que vemos es que las empresas están ya intentando cuantificar quizás en un rango, ¿no? Pues esto puede ser un impacto X de gasto, de ingreso, perdón, de cash flow, ¿no? De flujo de caja. Por lo tanto, cuando se hace la materialidad, esta translación de riesgo-oportunidad en efecto financiero se debería hacer, ¿vale? Puede haber un rango de estimación, pero también es importante decir que en cuanto a desgloses, por ejemplo, sobre todo en la parte medioambiental, tenemos requisitos de información, si estos son temas materiales, de desglosar los efectos financieros de clima, polución, de agua. Y hay en cuanto no a materialidad, estoy hablando ahora de un tema distinto, no es materialidad. Si es material, obviamente necesitas cuantificar los efectos financieros de alguna forma, ¿no? Aunque sea más high level, ¿no? Pero hablando ya de las normas de tópicos, ¿no? Topical standards, ahí hay un requisito cuando es material de desglosar los efectos financieros y hay un periodo de transitional provisions. Ese periodo suele ser 3 años, ¿no? Sí, está en un apéndice, pero suele ser. Se tiene que mirar en todos los estándares, ¿no? Para el tipo de compañía exactamente, pero como regla general tiene que ver cómo se aplica, pero sí. Ujú. Vale, nos pregunta Lidia Castillo si que le gustaría entender un poco cómo empezar a identificar los impactos. ¿Les podrías ahí dar alguna luz? Bueno, los impactos, a ver, aquí nosotros podemos decir lo que tenemos en la guía de materialidad, ¿no? Al final, los impactos, pues las compañías que empiezan de cero, pues recomendamos que empiecen con el inventario que antes hablábamos, ¿no? De Layer 16, ¿no? Ahí ves un universo de impactos. Ahí como compañía, ¿no? Sabes cuáles son los impactos que tienes medioambientales, sociales y derechos humanos. Cuando se hace la materialidad, también es cierto de que uno de los temas que se dice que puede ser muy informativo, pero nosotros no damos esta obligación porque somos una norma de reporting, es consultar o tener una relación, ¿no? Porque la consulta no es la única forma con los affected stakeholders, ¿no? Los grupos de interés afectados. Y ahí es un tema que se puede hacer para la parte reportes científicos. Y las organizaciones publican en sus informes, esta es mi materialidad, mi materialidad de impacto, o los que ya tenían de la materialidad, en uno ponían la financiera y en el otro, la materialidad de impacto. No obstante, nos explicabas que con con esta nueva propuesta, pues habrá temas que son materiales desde la materialidad de impacto y otros que serán desde la materialidad financiera, no necesariamente coincidiendo los mismos temas. Eventualmente puede ser que pase. Se espera entonces que en los nuevos reportes tal vez nos empecemos a alejar de una única matriz y empecemos a reportar por temáticas o los temas que están resultando materiales por cada una de por cada una de las perspectivas, o cómo lo están viendo desde la IFRAC, esa visualización del resultado final. O sea, desde que empezamos a realizar la guía de maternidad, que esto era en mayo, abril 2023, no teníamos ejemplos. O sea, nosotros miramos el cierre 2022 y no había ninguna compañía que estaba aplicando doble maternidad según la directiva, porque la directiva no estaba adoptada, ¿no? Las leyes no estaban adaptadas. Luego, nosotros tuvimos un diálogo interno y al final nosotros nos hemos centrado, ¿no? Un poco en lo que dice la norma. La norma dice que necesitas una lista. La representación vía matriz no está en el texto adoptado. Es cierto, y acabamos de ver en el último mes, porque es reporting season, ¿no? De 2023, que compañías que están cotizadas han reportado matrices. Estas matrices que yo he visto, que he visto 3 o 4 casos, solo es de doble materialidad. Mi opinión personal es que no tiene mucho sentido separar impacto y materialidad financiera. Ahora bien, no es obligatorio y tampoco no lo vamos a recomendar desde IFRA que se haga una matriz. Vale, genial.
Perfecto, Gemma. Ha llegado una pregunta, pero creo que es mucho más específica, en cuanto a la aplicación. Es una consulta específica para un grupo, ¿no? De cuándo les empieza a aplicar la directiva y cuándo tienen que empezar a hacer el análisis de doble materialidad. Eso es un grupo que tiene más de 500 empleados y que ya hacen el EINF. Entendemos que en este caso Este es el tipo de preguntas, Margot, que nosotros desde que ICAC no cuesta. podemos contestar porque es un tema de marco legal de cómo se aplica la CSRD, que no es lo mismo que aplicar los NEIs, ¿no? Es cuando entra en vigor, ahí no sabría decir. Se tendría que mirarlo en caso particular. En este caso también es recomendable revisarlo con los auditores financieros, que al final ellos también son las personas que van a tener que auditar el estado de sostenibilidad. Muchas gracias, Gemma. Pues de momento no hemos recibido más preguntas en el chat. No sé si hay, por tu parte hay alguna recomendación que darías a las organizaciones que nos están oyendo, ¿no? En cuanto a qué tener en cuenta, cómo prepararse o qué es lo que sabéis que va a surgir más dudas, que yo creo que lo has resuelto mucho, pero seguramente que alguna recomendación tienes para darles. A ver, Para que no se agobien, perdón, Tatiana. para que no se agobien. No, a ver, tenemos que entender que estamos al principio de un camino, ¿no? Y estamos creando un nuevo ecosistema, ¿no? Un ecosistema con ¿no? las compañías que tienen que reportar, sus consultores y auditores, con ¿no? los reguladores y supervisores de cada país, ¿no? Y ahí vamos a llegar a un nuevo equilibrio, porque estamos empezando, ¿no? España sí que es verdad que está en un punto más avanzado que otros países europeos, pero hay un proceso de aclimatización, ¿no? Esto es un tema que es importante decir porque lo que vemos este año y lo que vamos a ver en 3 años, pues quizás va a ser un poco distinto porque uno aprende también viendo tus competidores, ¿no? Dónde están yendo. Y lo que hemos visto este año ya en 2023, en el cierre de 2023, es que tenemos ya algunos líderes, ¿no? Algunas compañías cotizadas que son líderes en sus sectores que ya han empezado a desglosar la información y auditada de los NEIs y no era obligatorio. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos a Philips, tenemos a Allianz, ¿no? Tenemos a otras compañías, ¿no? Que han empezado y están creando este rol de ser los primeros, ¿no? En este caso, y otras compañías de sus sectores quizás más pequeñas, pues pueden ver lo que están haciendo. Por lo tanto, este es un punto, ¿no? Saber que lo que decías antes, ¿no, Margot? Pues no es un tema que se tiene que hacer con tiempo. El segundo tema es que al final la misma compañía ya sabe cuáles son los impactos. ¿Cómo lo sabe? Pues no, porque tú sabes cuál es tu estrategia, ¿no? O sea, tú miras la estrategia de la compañía y sabes, ¿no? Desde la parte de clima, pues si esto es material o no, la parte de polución dependiendo del sector, ¿no? Que hay mucha información que ya las compañías tienen y que no es una cuestión de empezar a mandar cuestionarios a los grupos de interés, porque esto es algo que desde el IFRA, que no lo podemos poner de forma tan clara, decimos que no va de esto. Es decir, la materia de impacto no va de mandar cuestionarios, va de tener esta relación con los grupos de interés, ¿no? Por lo tanto, aquí hay mucho trabajo ya hecho. Desgraciadamente, las normas sectoriales, que va a ser nuestro siguiente trabajo, no han salido y llega un momento, ¿no? que lo que es material para un sector lo vamos a ver en las normas sectoriales. Porque las normas sectoriales te van a decir, pues en el caso de la banca es esto, en el caso de oil and gas es esto, en el caso de textil es lo otro. Y estamos en unos años donde no lo vamos a tener. Porque las compañías, yo realmente confío en ellos, porque cuando tenemos las discusiones con ellos, conocen muy bien su negocio. Muchas gracias, Gemma. Nos han llegado 2 preguntas. Yo creo que una es muy interesante, ¿no? Que si se supervisará el cumplimiento de la directiva y si habrá también un marco sancionador en España. Esto es una pregunta para ICAC. Para ICAC. Para nuestros compañeros de ICAC, ¿no? Que ahora estarán en el proceso de la transposición, ¿no? Con este tema. Sí, yo lo dejaría ahí. Perfecto. Pues cuando haya más novedades y pues será interesante que lo podamos compartir también por nuestra parte. Y luego llega una pregunta ya mucho más específica, también relacionado con lo que estábamos comentando antes, ¿no? De tener más relación con los grupos de interés, ¿no? Y establecer quizás estrategias de relacionamiento para la consulta con ellos, ¿no? Más que todo, en cualquier sector, ya no para entrar en este caso particular, ¿no? Tenemos que revisar los IROs, pero también establecer unas estrategias de consulta para identificarlos y poderlos de alguna manera priorizar. ¿Hay alguna recomendación en este caso? Sí, nosotros tenemos una pregunta frecuente sobre priorización de los grupos de interés
también explicamos que las consultas, porque hay un tema que no sé si, no sé si es un tema de percepción de la guía, que ha habido una igualdad, ¿no? Cuando por parte de algunos lectores de la guía que han entendido que el engagement, ¿no? Déjame utilizar en inglés, el engagement con estos grupos de interés es vía consulta y consulta es la mejor forma. Nosotros no decimos esto, es una de las formas, pero no es la única forma. Pero sí que en su momento, en la primera versión de la guía, queríamos dar algunos ejemplos de hacer este engagement y es uno de los puntos que hemos recibido, pero no vamos a llegar a tiempo, ¿no? en esta versión. Pero sí que es un tema que queremos explicar un poco más, pero sí que es cierto que al final, ¿no? Uno no puede llegar a todo, tiene que priorizar, tiene que ver dónde hay más impacto, ¿no? Dónde este impacto es más severo, ¿no? Yo puedo tener el 90% de mi negocio en Europa y un 10% tengo una filial en el sureste asiático, pero cuando hablo de derechos humanos, ¿no? Y estoy hablando de los fundamentales, ¿no? En el caso de trabajo forzoso, infantil y tráfico humano, pues me voy a centrar más en los países donde hay un riesgo, porque los tratados internacionales, ¿no? De la ILO no se han traspuesto como ley nacional. Por lo tanto, hay un tema de priorización de las compañías siempre y cuando que haya una metodología clara, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Gemma. Pues vamos a dar paso a la última pregunta y aquí sí, yo creo que es importante, ¿no? que entendamos cómo se vincula, ¿no? el resultado del análisis de doble materialidad con la información que habrá en el estado de sostenibilidad, memoria de sostenibilidad. Es la pregunta que nos ha entrado, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de identificar mis temas relevantes, ¿no? para la organización a qué tengo que informar? ¿Cómo hacemos el vínculo? O sea, aquí el tema es el siguiente. Lo que se desglosa en la memoria es lo que es relevante y material. Por lo tanto, no puedes desglosar en la memoria información que no te es material según doble materialidad. Y al mismo tiempo, si hay una serie de temas que son materiales para ti, porque este es el ejemplo, es lo que ha salido del análisis de doble materialidad, deben de estar en la memoria. Por lo tanto, el doble materialidad define el contenido de la memoria anual de sostenibilidad. Perfecto, pues muchas gracias, Gemma. Si os parece, dejamos aquí porque estamos en el tiempo. Os agradecemos, Gemma y Tatiana, vuestro tiempo y estar con nosotros, acompañarnos a este webinar. También a todas las personas que nos han estado siguiendo. Si hay más dudas o consultas, nos las pueden hacer llegar a través de nuestro correo directamente y les invitamos a contestar una breve encuesta antes de desconectarse. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.